Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 23 de abril del 2023. Es un domingo, día de descanso, por lo menos en esta parte del mundo. Vamos a dar paso a la lectura de algunas de las efemérides del día de hoy. El resumen del resumen. Hoy es un día un poco extraño porque mezclaremos las efemérides internacionales con las mexicanas según las fechas. Resulta que en el 303 muere San Jorge, patrón de Inglaterra. Él vivió en los primeros siglos de la cristiandad, nació en Lida, Palestina. Fue hijo de un agricultor, ingresó al ejército y fue capitán. Cuando el futuro santo llegó a una ciudad de Oriente, se encontró con un terrible caimán o dragón o tiburón que devoraba a la gente y nadie se atrevía a enfrentarlo. San Jorge luchó con él y lo venció. Llenos de admiración y de emoción por lo sucedido, los lugareños escucharon atentamente cuanto el santo les habló de Jesucristo y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, de acuerdo al mito. Por eso hoy es el día de San Jorge. En 1616 muere el dramaturgo y poeta británico William Shakespeare, uno de los mejores autores de la literatura universal, sobre todo por sus obras teatrales históricas y dramáticas, como Hamlet y Macbeth, entre otras. Había nacido el 26 de abril de 1564. En 1616 sepultan al novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra cumbre en lengua hispana, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y quien había muerto un día antes. Él había nacido el 29 de septiembre de 1547. En 1811 llegan en calidad de prisioneros a la ciudad de Chihuahua los caudillos insurgentes encabezados por Don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Habían sido apresados en un paraje denominado Acatitla de Baján, cerca de Monclova, Coahuila, el 21 de marzo anterior, debido a la traición de Ignacio Elizondo. En 1897, por decreto del presidente Porfirio Díaz, es creada la Escuela Naval Militar de México, con asiento en el puerto de Veracruz. Sus cursos han de inaugurarse el día 1 de julio del mismo año y corresponderá al capitán de navío Manuel E. Izaguirre ser su primer director. En 1918 nace en Lagos de Moreno, Jalisco, Adalberto Navarro Sánchez, quien habrá de destacar como inquieto y creativo literato, periodista y catedrático universitario, autor de Voz de Ave, Nocturno de la Esposa y Pasión de la Tierra. Él muere el 4 de junio de 1987. En 1920, Adolfo de la Huerta proclama el Plan de Agua Prieta, que desconoce al gobierno de Carranza, a consecuencia de conflictos surgidos entre el grupo político del general Álvaro Obregón y el presidente Venustiano Carranza por motivo de la sucesión presidencial. En 1939 nace el director de cine mexicano Jorge Fons. De su filmografía destacan Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros, basada en el libro homónimo de Neguiv Mahfouz de 1947, que rompe con los esquemas clásicos de narración lineal en las películas. Y en 1955, considerando los fallecimientos de los ilustres escritores William Shakespeare y Miguel de Cervantes, la UNESCO establece el Día Internacional del Libro hoy. Sin embargo, esto constituye un error, porque Miguel de Cervantes falleció un día antes, o sea, el 22. William Shakespeare fallece un día 23, pero del calendario juliano, y nosotros estamos en el calendario gregoriano. Pero además se conjunta que efectivamente sí ocurrió en 1616 a esta fecha el fallecimiento de Garcilaso de la Vega, el Inca. En realidad estamos conmemorando a 3 personajes con el Día del Libro. Te dejamos en la parte de abajo una referencia para que vayas a profundizar sobre este tema del Día del Libro, porque en realidad tenemos varios días del libro en México.
En 1996 fallece la profesora, abogada y diplomática María Lavalle Urbina. Se recibió como profesora en 1926 por la Escuela Normal para Maestros, incorporada al Instituto Campechano, y como licenciada en Derecho en su ciudad natal en 1944, siendo así la primera en su estado. Representó a México en diversas reuniones de la OEA y la ONU. Ella nace el 24 de mayo de 1908. En 2004 muere el director, dramaturgo, guionista y actor mexicano José Ignacio Retes Guevara. Escribe El día de mañana, Una ciudad para vivir y Viento Sur. Además adapta para el teatro Juan Pérez Jolote. Es fundador y director artístico de la red de teatros más importantes de Hispanoamérica. En 2004 fallece la arqueóloga mexicana Guadalupe Mastache Flores. Desde su integración al Instituto Nacional de Antropología e Historia se dedicó a realizar estudios sobre el surgimiento, desarrollo y decaimiento del urbanismo prehispánico y de los sistemas de asentamiento en la región de Tula, Hidalgo, en particular el estado tolteca durante el periodo histórico llamado posclásico temprano del 900 al 1150 de nuestra era. Ella había nacido en 1942. En 2009, la Agencia de la Salud Pública de Canadá confirma que el responsable de los casos de influenza severa en México es el virus subtipo H1N1, por lo que se emite una alerta prepandémica y se suspenden clases y actividades en nuestro país. Fue más o menos una semana y media en la que todo estaba vacío. En 2015 muere a los 81 años de edad el caricaturista mexicano Sixto Valencia Burgos, creador artístico del célebre Memín Pinguín. Su obra fue publicada en diversos países. Otros cómics que ilustró fueron El Libro Único, Criollo, El Caballo Invencible, El Látigo Negro y El Charrito de Oro. Él nace el 28 de marzo de 1934. Y como un dato tecnológico particular e interesante, en 2005 se subía el primer video en YouTube. El dominio fue activado el 15 de febrero del 2005 y el 23 de abril fue cargado el primer video. Se llama Me at the Zoo, yo en el zoológico. El primer comentario de la historia del YouTube fue Interesting, escrito por un usuario llamado Cobalt Group. Noticia tecnológica interesante. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy, siendo el día del libro. Te damos opción de que vayas a escoger alguno de los libros de tu biblioteca para que te pongas a leerlo o releerlo. Que estés muy bien, sé feliz en la lectura.